Uno de los aspectos fundamentales en la ciencia de datos es la visualización de datos, ya sea para explorar potenciales relaciones entre las variables o para simplemente ver la distribución de los datos. Para esto, en Python existen varias librerías de visualización, entre las que destacan Matplotlib y Seaborn. En este video, utilizando Seaborn, explicaré dos tipos de gráficas para explorar potenciales relaciones estadísticas entre variables. En particular, explicaré las gráficas de líneas y las gráficas de dispersión. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial, aprendizaje de máquina y ciencia de datos. Gracias por acompañarme. Seaborn tiene múltiples tipos de gráficas, las cuales están agrupadas en tres categorías. En particular, tenemos las gráficas relacionales, tenemos las gráficas para presentar la distribución de los datos y tenemos las gráficas para presentar información categórica. En particular, en este video nos enfocaremos en las gráficas relacionales. Estas gráficas relacionales están todas agrupadas dentro de una clase llamada RelPlot. Rel viene de relation, plot viene de gráfica o figura. Entonces, dentro de esta gráfica principal tenemos dos tipos de gráficas, las gráficas de esparcimiento o scatter plot y las gráficas de línea o line plot. Ahora, antes de entrar a los detalles técnicos de visualización, vamos a ver el contexto con el cual vamos a trabajar, es decir, vamos a ver cuáles son los datos que vamos a visualizar. En particular, vamos a asumir que tenemos datos de aproximadamente 350 pingüinos y las características que tenemos de cada uno de estos pingüinos es la longitud de su pico, la profundidad de su pico, la longitud de la aleta, además de tener la masa corporal, su especie, la isla donde vive esa especie y el sexo de cada uno de los pingüinos. Ahora que ya conocemos las características, los datos que vamos a visualizar, vamos viendo cuáles son los tipos de gráficas con los que vamos a trabajar, cuáles son los tipos de gráficas que vamos a aprender a hacer dentro de este video. En particular, haremos gráficas de líneas y gráficas de dispersión. ¿Qué es lo que estamos viendo en cada una de estas gráficas? Vamos enfocándonos primero en la gráfica de líneas. En el eje de las X tenemos las tres especies de pingüinos con las cuales vamos a trabajar. Para no estarnos peleando con el inglés, voy a decir simplemente la especie A, la especie C y la especie G. Y lo que tenemos en el eje de las Y es la masa de cada uno de los pingüinos. Y lo que nosotros estamos representando con las líneas es el promedio de la masa de cada una de esas especies. Por ejemplo, aquí tenemos para la especie A el promedio de la masa, pero haciendo una diferenciación utilizando el sexo del pingüino, ya sea un pingüino hembra o un pingüino macho. Los pingüinos machos están denotados con la línea azul continua y los pingüinos hembra están denotados con la línea naranja discontinua. Y así tenemos los datos para cada una de las especies, la especie A, la C y la G. Ahora, ¿qué nos está diciendo esta gráfica? De hecho, gracias a esta visualización, nosotros podemos ver claramente que hay una diferencia significativa entre la masa de los machos y la masa de las hembras para todas las distintas especies con las que nosotros estamos trabajando. Y de hecho podemos ver que para la especie C esa diferencia es menor con respecto a las diferencias de la especie A y a las diferencias de la especie G. Esto lo pudimos ver, pero fácilmente una vez que nosotros graficamos los datos. Ahora, esta pequeña sombrita que se está viendo de color azul y de color naranja representan las barras de error, que en particular en este caso se está graficando el intervalo de confianza, pero también se puede graficar la desviación estándar. Dentro de este video vamos a entrar un poquito más a detalle en qué significa el intervalo de confianza y la desviación estándar. Ahora, ya una vez que explicamos la gráfica de líneas, vamos a explicar la gráfica de dispersión. Este tipo de gráfica igual tiene dos ejes. Tiene el eje de las X, donde estamos representando información de la longitud de pico de los pingüinos, y tenemos el eje de las Y, donde estamos visualizando información de la longitud de la aleta de los pingüinos.
Y el hecho de que nosotros tengamos estos dos ejes nos permite ver si existe alguna relación entre las dos variables que estamos nosotros visualizando. En particular, aquí tenemos tres series. Anteriormente teníamos dos series que estaban categorizadas por el sexo del pingüino, ya sea macho o hembra. En este caso, las series están categorizadas por la especie de los pingüinos, que ya platicamos. Tenemos la especie A, la C y la G. Y para cada una de las especies tenemos asignado un color en particular. En el caso de la especie A, son todos los puntitos que se encuentran en color azul. En el caso de la especie C, son todos los puntitos que se encuentran en color naranja. Y en el caso de la especie G, son todos los puntitos que se encuentran en color verde. Ahora, cada uno de estos puntitos representa la información de un pingüino en particular. De hecho, tenemos aquí muchos puntos porque, recuerden, estamos trabajando con aproximadamente 350 pingüinos. Entonces, tenemos ahí aproximadamente 350 bolitas. Y si analizamos exclusivamente un puntito, por ejemplo, podemos ver cómo se representa la información. Este es un pingüino que tiene una longitud de pico de 46 y que tiene aproximadamente una longitud de aleta de 179 y así sucesivamente para cada uno de los puntitos que representan la información de cada uno de los pingüinos. Y rápidamente, gracias a esta visualización, podemos ver información valiosa. Por ejemplo, podemos ver que existen ciertos cúmulos, ciertos agrupamientos naturales dentro de los datos, en particular considerando las dos variables de longitud de aleta y de longitud de pico. Podemos ver que cada una de las especies tiene ciertos rangos válidos de longitud de pico y de longitud de aleta. Tal vez inclusive podrían ayudarnos hasta caracterizar cada una de esas especies. Aquí podemos ver que todos los pingüinos de la especie G están prácticamente agrupados con respecto a estas dos variables, igual para la especie C, igual para la especie A. Ahora, este tipo de gráficas también nos ayuda a encontrar relaciones estadísticas entre variables, en particular longitud de aleta y de longitud de pico, que son las que estamos analizando. Inclusive aquí podemos ver que para la especie C, los puntitos en color naranja, existe una relación positiva, que tenemos que para una longitud de pico mayor vamos a tener una longitud de aleta mayor. Podemos ver cómo los datos están alargados hasta cierto punto, explicándonos o mostrándonos esta relación existente para esa especie en particular. Sin embargo, cuando nos enfocamos en la especie A, aquí no podemos ver esta tendencia tan clara. Por ejemplo, una longitud de pico de 40 son todos estos que están en esta línea en particular. Podemos ver diferentes longitudes de aleta y de hecho los datos hasta cierto punto están distribuidos de una forma uniforme, no tienen una cierta tendencia como si la tienen los pingüinos de la especie C. Esto lo pudimos ver muy fácilmente gracias a que graficamos. Ahora que ya conocemos nosotros los dos tipos de gráfica que vamos a crear o que vamos a aprender a crear a lo largo de este video, vámonos a nuestra libreta de Jupyter para entrar a los detalles técnicos de programación. Lo primero que vamos a hacer es importar las librerías con las que vamos a trabajar. En este caso voy a importar primero la librería de Matplotlib, en particular su módulo de pyplot, el cual típicamente se abrevia como PLT o se le pone su apodo de PLT. En este punto alguien se podría estar preguntando por qué estamos importando Matplotlib si vamos a trabajar con Seaborn. Les comento, Seaborn es una especialización de Matplotlib. Seaborn lo que hace es permitirnos crear gráficas que presenten información estadística de una forma muy rápida, pero no deja de ser una especialización de Matplotlib. De hecho, si nosotros quisiéramos convertirnos en expertos de Seaborn, tenemos que también ser expertos en Matplotlib, dado que aún requerimos la librería de Matplotlib para hacer ajustes muy finos dentro de nuestras gráficas de Seaborn. Entonces están altamente vinculadas estas dos librerías. De hecho, podríamos ver que Matplotlib se encuentra en la parte de abajo y Seaborn es un módulo, es una especialización de Matplotlib. Entonces, a raíz de eso, estamos importando a Matplotlib.
Ahora vamos a importar obviamente a nuestra librería de Seaborn. En este caso hacemos import Seaborn y el apodo que típicamente se le pone a esta librería es SNS. Ok, ahora que ya las importamos, vamos primero a cargar los datos de los pingüinos. Estos datos ya vienen precargados dentro de Seaborn. De hecho, tienen varios conjuntos de datos de prueba con los que nosotros podemos jugar. Y de hecho, podemos ver el nombre de estos conjuntos utilizando el siguiente comando. En particular, vamos a utilizar SNS, nuestra librería de Seaborn, y un método que se llama getDatasetNames. Aquí está. Y con esto podemos ver justo cuáles son los nombres, cuáles son los datasets que vienen contenidos dentro de Seaborns. Y aquí podemos ver inclusive algunos que presentan información de hazers o otros que presentan información de choques de carros, de diamantes. En particular, nosotros vamos a trabajar con los pingüinos, que justo se llama Penguins, que está por aquí. Copiamos su nombre. Ya una vez que vimos cuáles son los conjuntos de datos, ya no en realidad requerimos este comando. Ahora vamos a cargar justo ese dato, lo vamos a cargar utilizando el comando de load dataset y le ponemos el nombre del dataset que nos interesa, en este caso el de los pingüinos, y vamos a crear nosotros una variable que se llame pingüinos en español y ahí vamos a cargar este dataset. Debo hacer mención, este dataset es un data frame de pandas. Una de las grandes ventajas que tiene Seaborn es que está altamente integrado con Pandas y Pandas es una de las librerías más utilizadas para el manejo de datos dentro de Python. De hecho, si no están familiarizados con Pandas, aquí arriba les dejo un vínculo a una playlist que ya tenemos en este canal específicamente enfocada en Pandas. Ok, entonces vamos a tener un dataset llamado pingüinos. De hecho, vamos a ejecutar esto para ver efectivamente nuestros datos. Y sí, claramente aquí podemos ver ese dataset. Noten que las columnas están en inglés. Lo que voy a hacer para que sea más fácil y más intuitivo este video, voy a cambiar ese nombre de las columnas, que de hecho ya lo tengo aquí en la parte superior, lo voy a cambiar a español. Y así va a ser más intuitivo para nosotros. Entonces, aquí lo tenemos. Vamos a ejecutar esto para que todo el mundo lo esté viendo. Y ahora cargamos nuevamente nuestro dataset y aquí sí ya podemos ver nuestros datos. Tenemos las especies, tenemos la isla donde vive esa especie, tenemos la longitud de pico, la profundidad de pico, la longitud de la aleta, la masa y el sexo de aproximadamente 350 pingüinos. En particular, en este caso son 344 pingüinos y con estos vamos a trabajar. Ahora, ya tenemos nuestros datos, vamos a hacer nuestra primera gráfica utilizando Seaborn. Debo hacer mención, vamos a iniciar de una versión de una gráfica muy rudimentaria. En realidad, simplemente le vamos a aventar los datos y ver qué es lo que hace Seaborn con ellos. Y a partir de ahí vamos a ir haciendo pequeños ajustes para ver cómo esos pequeños ajustes cada vez nos va mejorando poco a poco esa gráfica. Entonces aquí el objetivo es simplemente familiarizarse con los parámetros iniciales, los parámetros más básicos de las gráficas de Seaborn. ¿A qué le llamo parámetros básicos? Ponerle un título a la gráfica, cambiar los marcadores, poner algunas etiquetas a los ejes. Es justo lo que vamos a hacer aquí. Posterior a eso, entonces sí, pasamos a gráficas que nos presenten relaciones estadísticas entre las variables y cómo crearlas. En este caso es nuestra primera gráfica, de hecho vamos a hacer un verdadero Frankenstein. Entonces vamos generando esta gráfica. Primero, lo único que necesitamos para generar este tipo de gráficas es una gráfica llamada rel.plot. Recuerden, la rel viene de relation, entonces relación. Entonces aquí vamos a poner rel.plot, que nos ayuda a encontrar relaciones entre las variables, y simplemente a un parámetro llamado data le vamos a poner pingüinos, que son los datos con los que vamos a trabajar. Y posterior a eso, lo que necesitamos es agregar plt.show, porque cabe mencionar, tanto Seaborn como Matplotlib ambos trabajan en un lienzo. Entonces, con este comando nosotros estamos pintando sobre el lienzo
Y con este lo que estamos diciendo es la gráfica ya está terminada. Ahora sí podemos mostrarla. Ok, entonces vamos viendo qué nos presenta. Aquí claramente podemos ver una gráfica muy rara, nada parecida a las gráficas que vimos justo hace unos momentos, que de hecho las vamos a crear. En este caso, recuerden, es nuestro Frankenstein. Estamos viendo aquí, pues, cómo grafica los datos de una forma cruda. Simplemente le pasamos datos de pingüinos donde teníamos valores numéricos y valores categóricos, inclusive, y se los aventamos a ver qué era lo que podía hacer. De entrada, noten, nos grafica exclusivamente datos numéricos porque la gráfica por defecto es una gráfica por dispersión, entonces dejó fuera los datos categóricos. Y nos está presentando 4 series. Acá tenemos una que corresponde a la masa de los pingüinos y las otras están justo aquí abajo. Aquí tenemos la longitud de la aleta con ese color verde. Después tenemos la profundidad del pico con ese color naranja. Y lo que efectivamente no podemos ver es la longitud del pico, que de hecho es una bolita azul que está siendo tapada directamente por la profundidad del pico. Por eso no la podemos ver. Simplemente hizo su mejor esfuerzo y esto es el mejor esfuerzo de Seaborn cuando nosotros le aventamos los datos así nada más sin pasarle ningún tipo de parámetro. Ok, vamos a trabajar con esto, vamos a especializarla cada vez más para que vayamos entendiendo qué es lo que está haciendo cada parámetro que nosotros le vamos a agregar. Y lo otro que podemos ver es las etiquetas de los ejes. Como está presentando diferente información, pues simplemente la etiqueta del eje Y pues le puso una Y. Y la etiqueta del eje de las X le puso simplemente una X. Pero eso, todo eso es personalizable. Y de hecho, normalmente para una gráfica profesional lo debemos nosotros de personalizar. Ahora, notarán algo. De entrada puso unos ciertos colores, unos ciertos marcadores, un cierto estilo de gráfica. Sin embargo, todo eso se puede personalizar. De hecho, ya tiene algunos parámetros que se consideran, digamos, combinables, que ya vienen precargados y a eso se le llama el estilo y el contexto de una gráfica. Y para eso nosotros podemos ajustar el tema principal de Seaborn y el tema principal nosotros lo ajustamos con CNS, Set Theme o ajustar tema. Y dentro de este tema nosotros tenemos un parámetro que se llama estilo y tenemos múltiples estilos, blanco, oscuro, blanco con rejilla, oscuro con rejilla y el de tics. Vamos probando cada uno de ellos para ver justo qué es lo que nos está haciendo. Vamos a ponerle el estilo white y lo ejecutamos y podemos ver una gráfica muy similar a la que teníamos. Probablemente ese sea el valor por defecto. Vamos a ponerle el dark a ver qué nos pone. Y aquí podemos ver que le pone aquí una sombra. Eso obviamente hace referencia a oscuro. Y le vamos a poner ahora el white grid. Vamos a ponerle aquí. Y ahora podemos ver justo cómo le agrega una rejilla. Vamos a hacer lo mismo, pero le vamos a poner dark grid. Ahí está. Esta se ve, digamos, desde mi punto de vista mejor. Y la vamos a poner ticks. Y una gráfica muy similar a la que teníamos inicialmente. Vamos a dejar el estilo Dark Red. Ese me gustó a mí. Ahora vamos a poner la parte del contexto. ¿Qué justo nos está haciendo ese contexto? Noten, aquí nosotros tenemos datos o inclusive etiquetas muy pequeñas, ¿no? Es muy difícil de leer. Y se supone que Seaborn ya tiene preconfigurado tamaños que son adecuados dependiendo del contexto para el cual nosotros estamos utilizando nuestras gráficas. Entonces, para eso ya tiene un parámetro que se llama context, de contexto, y nosotros le podemos poner el contexto de paper o artículo, ¿no? En particular, si las gráficas que estamos generando nosotros las vamos a incluir en un artículo universitario o similar. Y aquí podemos ver, de hecho, puso las letras inclusive más pequeñitas. El tamaño de los marcadores, vean cómo lo cambió muy pequeñito. Esto tal vez no sea nada informativo y tal vez no sea bueno. Entonces le vamos a poner notebook, que es justo el contexto en el que estamos nosotros trabajando. Y de hecho puso algo muy similar a las primeras versiones de la gráfica. Ahora vamos a poner la versión talk o plática. Y aquí podemos ver cómo puso ya todo un poquito más grande, más legible, más claro. Eso suena bien, como que realmente el contexto talk es el que nosotros deberíamos utilizar. Vamos probando el último, el de póster.
y este ya le exageró, ya puso todo muy grande y tal vez eso no nos guste mucho, o al menos a mí no me gusta. Entonces nos vamos a quedar con talk. Claro está, esto, tanto el estilo como el contexto son simplemente configuraciones rápidas que nosotros podríamos inclusive seguir personalizando, pero hacen un muy buen trabajo en configurar la presentación de un conjunto de gráficas, de hecho bastante rápido. Y vamos a dejar nosotros el estilo de Dark Grid y el contexto de Talk. Ok, entonces ahora vamos personalizando esto un poquito más para ir mejorando nuestra gráfica. De hecho, si nosotros ya quisiéramos hacer una personalización mayor, lo que tenemos que hacer nosotros es mantener o crear una instancia de esta gráfica, una variable que haga referencia a esa gráfica. De hecho, nosotros vamos a ponerle un nombre relacional, suena bastante adecuado, y con esta referencia a esa gráfica, ahora sí, nosotros vamos a poder añadir especializaciones a nuestra gráfica. En particular, lo primerito que vamos a hacer es agregarle un título, dado que es común que las gráficas tengan un título y probablemente lo vayan a necesitar. Entonces, utilizamos relacional y tiene un método que se llama set en particular. Y aquí dentro, nosotros podemos poner directamente cuál va a ser la característica que vamos a modificar. En este caso va a ser title y le vamos a poner un título que sea más o menos ad hoc. Podríamos ponerle nosotros análisis de pingüinos. Ahí está. Y si ejecutamos nuevamente, ahora ya vemos análisis de pingüinos como título de nuestra gráfica. Sin embargo, estas etiquetas del eje de las X y del eje de las Y, pues son bastante genéricas, de hecho se ven hasta feas. Lo conveniente es hacer una personalización. Entonces vamos a igual agarrar a relacional y vamos a utilizar un comando que se llama setYLabels y le vamos a poner en el eje de las Y una etiqueta que se llame variables, por ejemplo. Y vamos a algo similar, pero ahora va a ser relacional setXLabels. Y lo que vamos a poner acá es el número de pingüino. Número de pingüino. Ahí está. ¿Por qué número de pingüino? De hecho, si notan lo que nos está graficando acá del 0 al 300, representa el número del pingüino. Como no le indicamos nosotros cuál iba a ser la variable que se desplegara en el eje de las X, pues agarró simplemente el índice que va del 0 aproximadamente al 300. Entonces, en realidad lo que nosotros estamos presentando aquí es el identificador de cada uno de los pingüinos y lo que estamos presentando en el eje de las Y es el valor que tiene cada una de las variables para ese pingüino en particular. Ok, vamos viendo cómo se ve esto y cómo va cambiando cada vez más y cada vez más nuestra gráfica. En este punto ya se empieza a ver mucho mejor, mucho más descriptiva la gráfica. Claro, todavía no nos está aportando información estadística, sin embargo, estamos familiarizándonos con el componente figura y cómo poder jugar nosotros con él, cómo poderlo personalizar, al menos en sus componentes más comunes y más básicos. Otra cosa que les quería comentar, recuerdan esto de que importamos Matplotlib si nosotros queríamos hacer algunos cambios o especializaciones a este tipo de gráficas. De hecho, noten que nosotros estamos utilizando Dark Grid como el contexto. Estamos utilizando rejilla oscura, el contexto en particular para configurar todas nuestras gráficas. Si yo no quisiera mostrar la rejilla, por ejemplo, de esta gráfica en particular, yo tendría que modificar, en este caso, el objeto PLT. Recuerden, están trabajando tanto Seaborn como PLT o Matplotlib dentro del mismo lienzo. Entonces, cualquier cambio que yo haga al lienzo del PLT va a ser un cambio que yo haga al lienzo de Seaborn. Entonces, si yo le pongo PLT red, le pongo false, esto automáticamente quita la rejilla. Lo voy a ejecutar y sí, efectivamente podemos ver que hizo una modificación al lienzo. Entonces, esto es lo que les comentaba. Si queremos ser expertos en Seaborn, también tenemos que ser expertos en Matplotlib. Ok, entonces ya lo vimos. Simplemente lo quería poner aquí como un aspecto importante para entender que ambas librerías trabajan sobre el mismo lienzo y ya lo podemos nosotros quitar. Ahora, algo que me gustaría modificar, por ejemplo, es el tamaño de la imagen. Ese tamaño de la imagen nosotros lo podemos modificar directamente dentro
de la instancia RelPlot. En este caso hay un parámetro que se llama height, donde nosotros le podemos poner, creo, si mal no recuerdo, es en pulgadas el tamaño aproximadamente. Podemos poner un tamaño bastante pequeñito, por ejemplo 4, y lo vemos, y aquí como automáticamente encima todo, podemos ponerle algo muy grande, y pues obviamente muestra aquí una graficota. Tenemos que encontrar un tamaño que nos sirva dependiendo del objetivo de nuestra gráfica. Yo he hecho algunas pruebas y acá el tamaño 7 es adecuado para este tipo de libreta. Lo ejecutamos y sí, efectivamente, ahí nos está mostrando una gráfica que es informativa y que está ajustada al objetivo de este video. Y también nosotros podemos cambiar la relación, es decir, qué tan chaparrita o qué tan alargada está nuestra gráfica, y para eso tiene un parámetro que se llama aspect. Y aquí nosotros le podemos poner, por ejemplo, un aspecto de la mitad. Y lo que hace pues es reducirlo justo a la mitad. O le podemos poner un aspecto del doble. Y lo que va a hacer es alargarlo completamente. Y aquí nosotros podríamos ponerle un aspecto del 1.2, tal vez. Podría ser algo adecuado. Y sí, efectivamente aquí tenemos una gráfica que ya tiene dimensiones adecuadas, donde podemos nosotros ver la información mucho más fácil. Y lo otro que podemos ver aquí, que también es altamente personalizable, son los marcadores que se utilizaron. Si notan, por alguna razón dijo, yo le voy a poner un marcador de una bolita, después una crucecita, después un cuadrado y después un marcador de una crucecita. Todo eso es personalizable. De hecho, le podemos agregar un parámetro que se llama markers o marcadores, y podemos poner aquí una lista. Y esta lista de marcadores es exactamente la misma lista que se utiliza dentro de Matplotlib. Podemos poner una O para poner un círculo, podemos poner un puntito para poner un puntito, podemos poner una P mayúscula para poner la crucecita, podemos poner una S para poner un square o un cuadrado, y así sucesivamente. Pongan marcadores Matplotlib dentro de Google o su buscador favorito y rápidamente encontrarán los identificadores para cada uno de ellos. Aquí simplemente yo lo voy a modificar por cualquier otro tipo de marcador para que veamos que efectivamente se puede modificar, y de hecho en muchas ocasiones efectivamente esto es deseable. Vamos a poner el cuadro, vamos a poner el puntito, vamos a poner la crucecita y vamos a poner un diamantito que se pone con la D minúscula. Y estos son textos que tenemos por acá. Dejen veo, aquí está, aquí está y aquí está. Y con eso vamos a cambiar nuestros marcadores. Y sí, podemos ver aquí cómo nosotros lo cambiamos, y de hecho este tipo de marcadores nos permite ver efectivamente la serie de la longitud del pico que se encuentra justo atrás. Se ve aquí obviamente muy mal, pero ya ahora se alcanza a ver con este marcador. El de longitud de pico sí, efectivamente se alcanza a ver ahí el azulito, y ahora tenemos la profundidad de pico que está con un puntito, y a raíz de eso se puede ver. Eso es la importancia de cambiar los marcadores, nos permite ver información que a lo mejor antes no se veía. Y ahora con este tipo de modificaciones que nosotros ya hicimos, ya podemos hacer personalizaciones de nuestras gráficas que nos hagan llegar a versiones profesionales de las gráficas que efectivamente podamos utilizar en un artículo o en un trabajo escolar o simplemente en nuestro trabajo, dependiendo el dominio en el que ustedes se desempeñen. Ahora, esto ya hasta cierto punto de una forma descontextualizada, sin hacer un análisis de datos, modificamos, nos acostumbramos a nuestra instancia principal de este tipo de gráficas que se llama RelPlot. Ahora vamos a efectivamente utilizar este tipo de gráficas, pero para analizar información, que eso es algo bastante importante. Hay que poder crear estas gráficas, pero hay que crearlas con sentido para buscar esos potenciales patrones o relaciones que pudieran existir dentro de nuestras variables. Y aquí vamos a jugar con diferentes parámetros que son bastante informativos. Vamos a hacer primero una gráfica simple, después vamos a jugar con el matiz, con los colores, para ver cómo estos colores los podemos nosotros utilizar para mostrar información importante, y después vamos a hacer una rejilla de gráficas donde nosotros podamos modificar inclusive el estilo de marcador en función de los datos. Son muchas características que nos añaden mucho valor a la información que nosotros estemos analizando. Ok, entonces vamos a algo sencillo. Recuerden, nuestro objeto principal es CNS RelPlot. Aquí ya no lo vamos a personalizar, ya vimos arriba cómo personalizarlo. Aquí nos vamos a enfocar exclusivamente en la información estadística que nos provee cada uno de ellos, cómo construirla de una forma adecuada.
que no nos ponga toda la información en crudo, justo como vimos anteriormente, ¿no? Eso no nos ayuda mucho. Entonces, vamos a poner los datos, que recuerden, estamos trabajando con los datos de los pingüinos, y aquí sí ya voy a indicar qué es lo que quiero yo presentar en el eje de las X. En particular, en este caso me voy a enfocar en presentar la longitud del pico. Aquí está. Y noten aquí, esto lo estoy yo poniendo en texto como un parámetro a mi objeto RelPlot, pero en realidad este parámetro representa una columna de mi data frame pingüinos. Es esta la alta integración que tiene Seaborn con pandas. Automáticamente esto va a formar parte o va a hacer referencia a la columna de pingüinos. Eso hace que sea muy fácil y que el código quede muy simple cuando estamos trabajando con Seaborn. Ahora, ya que definimos la X, ahora vamos a definir cuál va a ser la variable que vamos a incluir en el eje de las Y. En este caso vamos a poner la longitud de la aleta. Y así de sencillo, ya estamos creando una gráfica extremadamente simple. De hecho, vamos a ejecutar esto para ver qué nos da. Noten cómo ese pequeño cambio nos da una gráfica mucho más informativa, donde nosotros podemos ver una potencial relación, inclusive una relación positiva entre la longitud del pico y la longitud de la aleta. Claro, aquí no estamos haciendo ninguna separación entre las especies, entre los géneros de los pingüinos. No estamos aquí considerando otras variables como la masa. Vamos a ver cómo incluir esas variables dentro de una gráfica de este estilo. Claro, aquí en este caso estas gráficas son bidimensionales, entonces tenemos que encontrar diferentes maneras de incluir diferente tipo de información, de forma de que estas gráficas sean lo más informativas posibles. De entrada, esto es mucho más informativo a lo que teníamos anteriormente. Para eso vamos a meter algo que se llama matiz. De hecho, estoy copiando, como verán ustedes, exactamente la misma gráfica y voy a agregar un parámetro adicional. Este parámetro adicional se llama hue, esa es la forma en cómo se pronuncia en inglés, es un poco raro, pero no es otra cosa más que matiz en español. Y aquí yo le puedo decir, ¿sabes qué? El matiz, el color que va a tener cada uno de los puntitos va a estar asociado a una de sus características. En particular lo voy a asociar a la masa de los pingüinos. Y también, de hecho, déjenme ejecutar esta gráfica y ahorita agregamos un parámetro adicional. Vean ahora cómo efectivamente podemos ver que la masa toma un rol muy importante dentro de nuestra gráfica. Noten aquí cómo efectivamente los puntitos que son más intensos en color presentan puntitos o hacen referencia a pingüinos que tienen una masa mayor, y podemos ver que efectivamente a mayor longitud de pico y mayor longitud de aleta tenemos una mayor masa del pingüino. Esto no lo podíamos ver en la gráfica anterior y ahora lo podemos ver de una forma muy elegante, y esto es simplemente agregando un parámetro adicional. Ahora yo podría jugar un poquito aquí y decir, bueno, los puntitos están muy pequeñitos, ¿qué pasa si yo quiero cambiar ese punto a un tamaño más grande? Aquí yo podría agregar efectivamente un parámetro adicional, una S que viene de size, y le podría poner un tamaño, por ejemplo, creo que un tamaño adecuado podría ser en este caso 300. Lo vamos a ejecutar y aquí noten, alguien podría argumentar fue mejor o peor, pero es algo que yo puedo personalizar, que va a estar en función del contexto de los datos con los que estoy trabajando. Ahora, esta es una forma de añadir valor a nuestras gráficas utilizando los colores. Obviamente masa pues es un valor prácticamente continuo y estamos viendo cambios de colores de matiz muy suaves, pero ¿qué pasa si incluimos otra gráfica como esta y en lugar de ponerle masa le ponemos especie como matiz? Aquí nada más tenemos 3 especies de pingüinos, y si graficamos nuevamente podemos ver ahora otro tipo de gráfica donde automáticamente le asignó la escala de colores en función del número de valores que nosotros teníamos en nuestro conjunto de datos. Esto es muy muy bonito, lo hace muy fácil, y obviamente acá tenemos cierta información que nos está presentando y acá tenemos otra información que nos está presentando. Ambas gráficas, nada más por cambiar el matiz, nos están dando información muy valiosa de cómo se comportan
en particular la masa y de cómo se comporta en particular la especie con respecto a la longitud del pico y la longitud de la aleta. Esto es muy valioso y se hace muy fácil. Ahora vamos a hacer una gráfica un poquito más interesante. De hecho, vamos a trabajar con esta que está por acá, la vamos a especializar todavía un poquito más. Le vamos a añadir una rejilla. ¿A qué le llamo yo rejilla? Recuerden que tenemos variables categóricas aquí y nosotros podríamos decir, ok, preséntame los datos, digamos, por sexo, o exactamente los mismos datos para los machos y exactamente los mismos datos para las hembras. Eso se puede hacer muy fácil. De hecho, lo único que tenemos que agregarle a esta gráfica que ya teníamos en la parte superior es un parámetro adicional que se llama row de renglón en particular. Y le decimos que ahora también nos presente en nuestra columna, que nos la presente por sexo. Y aquí también vamos a hacer otro tipo de modificación. Bueno, en particular vamos a hacer esta nada más. Y ahorita le vamos agregando más y más parámetros para ver cómo se va comportando cada vez. Y aquí ya nos agregó información adicional. Y vean aquí, nos puso en particular una gráfica donde aquí tenemos los datos, pero agrupados por sexo. Aquí están todos los machos y aquí están todas las hembras. Y aquí podríamos nosotros explorar diferentes relaciones en función del género, a ver si esas relaciones se mantienen. Y esto lo hicimos pues básicamente muy fácil. Ahora, nosotros podríamos agregar aquí otro tipo de parámetros en particular. Podríamos agregar un tamaño personalizado. Noten que acá nosotros utilizamos un tamaño de 300, pero ese tamaño bien podríamos manejarlo nosotros en función de la masa como lo hicimos anteriormente, ¿no? Entonces yo le puedo aquí agregar un parámetro que se llame size y en lugar de decirle todos tienen que ser 300, yo le puedo decir pon el tamaño de la bolita en función de la masa y es tan fácil simplemente como indicarlo. Y ejecutamos nuevamente nuestra gráfica y ahora podemos ver el siguiente resultado. Podemos ver efectivamente bolitas más chiquitas y bolitas más grandes, pero estos cambios son muy ligeritos, ¿no? De hecho, en algunas ocasiones no es tan perceptible. Bueno, aquí una bolita muy pequeña, una bolita muy grande. Y esto es por la escala que le está poniendo. Nosotros podemos poner una escala en particular que nos parezca adecuada. Podemos poner, por ejemplo, ¿sabes qué? Los tamaños van a ir del más chico, va a ir de 100 y hasta el más grande va a ir de 500. Ejecutamos nuevamente y ahora podemos ver otro tipo de gráficas. Vamos viendo cuáles son los resultados que nos está dando. Ahora podemos ver los puntos ya no son tan pequeñitos y podemos ver un punto claramente muy grande y un punto claramente muy pequeño. Y claro, nos añade nuestra etiqueta acá para que nosotros tengamos toda la información. Esto es muy bonito en realidad, nos aporta mucho valor. Ahora, aquí también nosotros podemos modificar los marcadores y en este caso a eso se le llama style. Aquí está, style. Y le vamos a poner que el marcador esté en función, en este caso en particular, del sexo. Si quisiéramos que esto todavía fuera más informativo. Y ejecutamos nuevamente. Y vamos a ver por acá nuestras nuevas gráficas. Y aquí podemos ver el sexo masculino lo puso todo con bolitas y el sexo femenino lo puso todo con crucecitas. Entonces, este tipo de gráficas nosotros las podemos personalizar rápidamente y podemos terminar con gráficas muy informativas. Ahora, ok, ya tenemos esto, pero hicimos una rejilla que solo consistía de un renglón. También nosotros podemos hacerlo en función de renglones y en función de columnas. De hecho, voy a copiar justo todo esto que tenemos nosotros por aquí. Por acá. Voy a generar otra gráfica. Y vamos a agregar un parámetro adicional. En este caso, vamos a agregar la columna. A la columna le vamos a poner por isla para explorar a ver si hay algún tipo de característica en función de la isla donde vive la especie. Eso podría ser algo interesante. Y del renglón vamos a dejar el sexo y vamos a ver justo qué es lo que nos hace esta rejilla, este tipo de agrupamiento. Lo podemos ver así como, ok, agrúpalos por sexo, pero ya los agrupaste por sexo, ahora agrúpalos por sexo y por isla. En este caso, ejecutamos nuevamente y vamos viendo el resultado de nuestra gráfica. Aquí está. Listo.
De hecho, dejen hago esto un poquito más grande para que podamos ver. Ahí está, creo que ahora sí ya podemos ver todo. Y ahora noten, aquí tenemos una gráfica muy informativa donde nos está haciendo los agrupamientos por sexo y por isla. Aquí en la parte superior tenemos a todos los machos de la isla de Torghesen, o no sé cómo pronunciarla, vamos a ponerle la isla T, de la isla T, y aquí de la isla B o Biscoe, y aquí de la isla Rim. Y nosotros podemos ver en la parte superior todos los machos y en la parte inferior todas las hembras y poder explorar las potenciales relaciones que podríamos tener con cada uno de nuestros datos. Y del lado derecho nos va agregando los diferentes agrupamientos que tenemos en color, las especies, en tamaño, la masa, con respecto al estilo, el sexo, y así sucesivamente. Estas gráficas ya son profesionales y nos ayudan muchísimo a ver la relación que tiene, por ejemplo, en este caso, la longitud del pico con la longitud de la aleta, agrupada por sexo y agrupada por la isla donde habita el pingüino. Son gráficas verdaderamente muy valiosas y noten, lo hicimos muy rápido gracias a Seaborn. Esta especialización sí efectivamente facilita el análisis de los datos de una forma visual. Ok, ahora que ya tenemos este tipo de gráficas que ya la analizamos, vamos a trabajar un poquito más con las gráficas de líneas, pero ahora vamos a regresar justo al tamaño que nos conviene. Ahora, las gráficas de líneas es simplemente un tipo de gráfica especial de RelPlot. En RelPlot tiene un parámetro que se llama kind o tipo, y por defecto ese tipo es scatterplot. Es justo las gráficas de dispersión que vimos en la parte superior. Y si nosotros quisiéramos obtener una gráfica de línea, lo único que tendríamos que hacer es poner ese parámetro en kind ajustado a line, a línea. Entonces se genera exactamente igual sns.RelPlot, y recuerden que estamos graficando los datos de los pingüinos. Y en este caso lo que vamos a hacer va a ser incluir en la X datos de la especie y en la Y le vamos a incluir datos de la masa, simplemente para variarle un poquito. Y claro está, tenemos que modificar ese parámetro kind a línea. Ahora también vamos, para que nos genere una gráfica muy bonita, agregarle algo al matiz. En particular que el matiz esté en función del sexo y que el estilo también esté en función del sexo. El objetivo o la caracterización que tiene aquí el estilo representa que la línea sea continua o discontinua, que esto es muy útil cuando se imprimen las gráficas en escala de grises. No siempre se imprimen a color, entonces necesitamos que nuestras gráficas se mantengan distintivas, que se mantengan claras cuando se imprimen en escala de grises o a colores. Entonces ponemos style igual el sexo. Y ahora hacemos un plt.show y mostramos nuestra gráfica. Y aquí podemos ver justo una gráfica muy bonita donde tenemos en el eje de las X la isla y donde tenemos en el eje de las Y la masa, y podemos ver cómo se comporta la masa por género para cada una de las islas. Y ahora podemos hacer una gráfica muy similar a esta, pero ahora la vamos a hacer con otro tipo de datos, en particular con datos continuos, porque aquí mezclamos un dato categórico. De hecho, vamos a copiar esto para hacerlo un poquito más rápido. Y vamos a cambiar aquí en el eje de las X, vamos a poner la profundidad del pico, y en la Y vamos a poner la longitud de la aleta. El kind tiene que ser el mismo porque estamos trabajando con líneas, y vamos a modificar también el matiz y el estilo. En este caso los vamos a poner como la especie, y con eso ya tenemos nuestra gráfica de líneas. Ahora ejecutamos y podemos ver el resultado. De hecho, vean esta gráfica de líneas cómo efectivamente nos está mostrando ciertos patrones para cada una de las especies, y es igual altamente informativa. Y aquí podemos ver que el color y el estilo nos permiten tener gráficas más claras. Inclusive si imprimiéramos esta gráfica a escala de grises, aún así podríamos nosotros diferenciar las tres series que nosotros estamos mostrando. Ahora, un aspecto que no hemos mencionado con detalle aquí es esta sombra que tiene cada una de las series. Aquí podemos ver una sombra muy tenue en color verde, aquí una sombra muy tenue en color azul, y aquí una sombra muy tenue en color naranja.
Lo mismo podemos ver en la gráfica anterior y estas sombras en realidad son las barras de error. Las barras de error es un instrumento que nos permite incluir información estadística muy valiosa. Por ejemplo, podríamos incluir información relativa a la desviación estándar para poder ver qué tan dispersos están nuestros datos. También podríamos incluir información con respecto al intervalo de confianza. En particular, la información que se está incluyendo aquí es el intervalo de confianza a un nivel de 95%. Por defecto, así está configurado RelPlot. Ahora, ¿qué significa esto de intervalo de confianza? De hecho, es un concepto relativamente complejo. Nosotros estamos graficando información de aproximadamente 350 pingüinos y esos 350 pingüinos en realidad es una muestra de la población total de pingüinos que tenemos en el mundo. Son muchísimos más y estamos haciendo una estimación de su promedio. Y ese promedio nosotros lo estamos graficando aquí. Lo que nos está diciendo un intervalo de confianza del 95% es que si nosotros repitiéramos la extracción de 100 muestras de pingüinos de la población total, en un 95% de las veces ese promedio de, en este caso, la masa de los pingüinos agrupado por especie, caería dentro de estos rangos. Eso es lo que nos está diciendo un intervalo de confianza del 95%. Más adelante en este canal subiré un video explicando justo con suficiente detalle ese concepto tan importante para el análisis de los datos. Y aquí, como les comentaba, por defecto incluye el intervalo de confianza del 95%, pero se podría variar. De hecho, tenemos nosotros un parámetro que se llama intervalo de confianza, confidence interval, donde nosotros podríamos poner otros valores, por ejemplo, 99, o también nosotros podríamos, en lugar de indicar un intervalo de confianza, decirle que incluya la desviación estándar, y eso lo hacemos simplemente poniendo CI de confidence interval y sobreponemos un valor numérico con el texto SD para que muestre la desviación estándar, y de hecho lo podemos hacer dentro de las dos gráficas. Vamos ejecutándolo y aquí podemos ver cómo se amplió nuestras barras de error, y eso quiere decir que estamos desplegando también qué tan dispersos están nuestros datos, en particular con respecto a la masa. Y aquí podemos ver que también se ampliaron las barras de error para la gráfica inferior. Ahora ya nada más nos hace falta ver un detalle. Recuerdan que al inicio de este video presentamos 3 categorías de gráficas con las cuales trabaja Seaborn, y que una de ellas, justo la que estamos viendo en este video, se llama RelPlot. Y dentro de RelPlot podemos tener dos tipos de gráficas que de hecho ya las vimos: las gráficas de líneas o line plot y las gráficas de dispersión o scatter plot. Ambas gráficas se pueden generar de una forma individual y no utilizando a RelPlot, que hasta cierto punto las agrupa. De hecho, vamos a mostrarlas cómo se generaría cada una de estas gráficas de una forma individual, y vamos a aprovechar que las vamos a generar de forma individual para incluirlas dentro de un solo gráfico, que eso es algo que también muy probablemente tendrán que hacer eventualmente. En este caso, nosotros cuando dibujábamos alguna gráfica con RelPlot, o todas eran de dispersión o todas eran de líneas. Sin embargo, nosotros podemos tener una combinación de líneas con dispersión. Sin embargo, para eso nosotros requerimos hacerlas de una forma individual. Y eso también nos va a permitir explicar un concepto: figura de nivel y figura de eje. Ahorita en un momentito vamos a ver a qué me refiero justo con eso. Voy a copiarme los datos de esta gráfica de líneas que está por aquí, ya la tenemos, porque son prácticamente las mismas líneas de código, no cambian casi. Y vamos a copiarnos una gráfica de dispersión. En particular, nos vamos a copiar esta gráfica de dispersión que está por aquí, ¿por qué no? Cualquiera es buena. Y la vamos a traer por acá. Aquí está. Y vamos a mover el plt.show hasta abajo. Ahora, ya no vamos a utilizar RelPlot, las vamos a generar de una forma individual. En este caso nosotros estamos trabajando con una línea, entonces en lugar de RelPlot vamos a utilizar LinePlot y vamos a quitar el kind.
el tipo. Ya no tiene ningún sentido que nosotros lo incluyamos. Noten que en el caso de el scatter plot, en el caso de la gráfica de dispersión, no tiene tipo porque ese es el valor por defecto con el que se trabaja. Sin embargo, lo que sí vamos a cambiar es, en lugar de poner rel plot, vamos a poner scatter plot. Ahí está. Para hacer referencia a que estamos trabajando con una gráfica de dispersión y ambas van a ser el mismo tipo de gráfica que ya habíamos generado, pero en este caso las vamos a incluir como subfiguras. Entonces, si las vamos a incluir como subfiguras, como parte de una figura más grande que va a tener dos subfiguras, una de línea y una de dispersión, entonces necesitamos nosotros generar ejes. Y aquí voy a mencionar algo muy importante. RelPlot trabaja sobre ese lienzo único, pero en este caso es muy diferente. Yo puedo tener ese lienzo dividido en pequeñas partes y modificar cada una de esas pequeñas partes sin tener que alterar las otras subfiguras o las otras partes. Eso es una gran ventaja, sobre todo porque podrías tener personalizaciones para cada una de esas subfiguras y podríamos nosotros inclusive tener gráficas de diferentes tipos. Entonces, RedPlot trabaja sobre el lienzo completo y cuando nosotros trabajamos tanto con LinePlot o con ScatterPlot, estamos trabajando con pequeñas partes de ese lienzo y que nos permite una mayor personalización de nuestras gráficas, a la vez que podemos hacer esta combinación muy importante en muchos casos para poder mostrar diferentes patrones dentro de nuestros datos. Entonces, primero necesitamos crear esta subdivisión del lienzo completo y para eso voy a generar una figura y voy a generar ejes. Así se le llama a cada una de estas subdivisiones y lo vamos a generar a partir de Matplotlib. ¿Recuerdan cuando les dije que si quisiéramos ser expertos con Seaborn, necesitamos ser expertos con Matplotlib? Este es otro ejemplo. Entonces, de aquí vamos a generar subplot, subgráficas. Y le vamos a decir que va a ser en un renglón, mete dos figuras. Entonces vamos a tener un lienzo que va a estar subdividido en dos figuras dentro del mismo renglón. Es justo lo que le estamos diciendo aquí. Y vamos a poner un tamaño de figura completo. Y en este caso le vamos a decir que sea de 15 por 5 pulgadas. Y ya con eso nosotros vamos a tener la figura completa, la referencia a esa figura completa que le podríamos poner un título, por ejemplo. Y vamos a tener esas pequeñas subfiguras que en el caso de Matplotlib se les llama ejes. Entonces, esto nos va a regresar dos subfiguras, es simplemente la multiplicación de 1 por 2, porque tenemos un renglón y dentro de ese renglón vamos a tener dos subfiguras. Entonces, ahora ya lo único que queda es agregar un parámetro que se llama eje o AX y en este caso le vamos a decir, tú vas a trabajar con el eje 1. Le vamos a asignar el primer eje que nos regresa las subfiguras. Y vamos a hacer algo muy similar para la gráfica de abajo. En este caso le vamos a decir que trabaje justo con el segundo eje y se lo vamos a indicar de esta manera. Aquí ejes nos está regresando un arreglo de subfiguras y a cada una de las figuras le vamos a asignar cada uno de los ejes. Y ahora sí, ya estamos listos para graficar, ejecutamos y aquí podemos ver, esto es una sola figura compuesta de dos subfiguras y también me está habilitando a combinar las figuras. Eso con RedPlot no lo podía hacer, pero ahora que nosotros combinamos las figuras creando subfiguras con Matplotlib, ahora sí lo podemos hacer. Claro está, aquí podremos incluir más figuras de diferentes estilos, pero eso ya es tema de otro video. Si encontraron valor en este video, por favor denle un like y si aún no se han suscrito, por favor consideren hacerlo. Soy Octavio Gutiérrez, hasta la próxima. Para pa pa para ra. Para pa pa para parararam.